Canto, escuchamos díganme y que te se vemos escucha. perfecto. Bueno, Perfecto. arranquemos. Ahí estoy dando inicio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un placer darles la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. ¿Hay alguien que está con el micrófono prendido? Si tiene la amabilidad, gracias. Hoy nos estamos reuniendo para nuestro primer encuentro de la materia Estudios sobre Violencia de Género, pero antes de darle la palabra a María Pía, a Alejandra y a Lucía, me gustaría presentar al equipo docente que tan amablemente, curso tras curso, nos aportan sus conocimientos. María Pía Leiro es abogada, es especialista en Derecho Penal, es jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate Campana, ex titular a cargo de la Comisión de Política de Género y Acceso a la Justicia del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, integrante de la Comisión Permanente de Género y Igualdad de la Suprema Corte de Justicia en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios. Es contenidista, ha sido docente, ha sido ex subsecretaria de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y ha sido también ex integrante del Consejo Provincial de la Mujer en representación del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, María Alejandra es abogada, es especialista en Derecho Penal, directora general de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, integrante de la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Situación Carcelaria de la Provincia de Buenos Aires y de las submesas de personas trans prisionerizadas y madres con hijes. Ha sido presidenta del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, ha sido asesora del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, docente y exfuncionaria judicial. Desde la Escuela Judicial queremos decirles que es un privilegio que nos sigan acompañando. Quiero darles la bienvenida, buenas tardes, un gusto tenerlas nuevamente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta cálida bienvenida, como siempre. Así que, bueno, ya nos ha presentado a Alejandra y a mí. Mi nombre es María Pía Leiro, soy docente a cargo de este curso, doy esta materia ya en el Consejo de la Magistratura, con obviamente todas las modificaciones que han transcurrido a lo largo de estos años, pero desde el año 2016, ¿no? Momento en el cual, la verdad, poco se hablaba de esta temática y desde el Consejo de la Magistratura nos convocaron para dar este hincapié, puntapié inicial para hablar de estas temáticas. Como ustedes saben, voy a estar en permanente contacto con ustedes a lo largo de las 4 módulos que van a integrar este curso junto con la doctora Alejandra López, que como dije la presentó también Juan Manuel, y en la que también va a estar colaborando en estas clases Lucía. Así que le voy a pedir a la doctora Lucía Leiro que se presente, que no la hemos presentado. Y también está como tutora del curso Aleli Calf. Así que Lucía, si querés presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Lucía Leiro, soy abogada, especialista en Derecho Penal, jueza del Tribunal en lo Criminal número 2 del Departamento Judicial Zárate Campana, ex tutora en el curso de violencias contra las mujeres en el curso de la FAM. Y bueno, y ahora estoy colaborando acá también en la Escuela Judicial, en este curso que ya lo hemos editado en varias oportunidades, así que cualquier consulta estoy a disposición y bueno, colaborando sobre todo también en los foros y en las actividades que vamos a hacer a lo largo del curso. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. No sé si Alejandra, vos querés comentar algo, porque bueno, la presentación se hizo, pero quizás quieras decir algo. Juan Manuel lo hizo por demás ya, así que con eso es suficiente. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, un poco para que nos conozcan las caras de quienes somos. Bueno,
En cuanto al curso y en cuanto al programa en sí, este curso, como habrán podido tener oportunidad de leer en el programa, tiene como eje central, ¿no?, tratar la temática de géneros, y si bien en un módulo está dedicado a la diversidad, en particular vamos a estar tratando la materia desde los derechos de las mujeres. Y en cuanto a este curso, semanalmente, ¿no?, vamos a tener una clase sincrónica. Esta clase es los días miércoles de 17 a 18:30 horas aproximadamente, ¿no?, en la que vamos a ir desarrollando, ¿no?, el marco teórico, y también en estas clases ustedes van a poder realizar las preguntas vinculadas al tema que vamos a abordar en cada una de estas semanas, y en las que, según la dinámica también de cada una de estas, es posible que terminemos realizando alguna actividad para poner en valor, ¿no?, todos estos conceptos que fuimos abordando a lo largo de la semana. Por eso es tan importante la apertura de estos hilos que vamos a ir abriendo en los foros del docente. Y también, como habrán visto, ¿no?, el campo virtual cuenta con un marco teórico que va a estar disponible como un recurso en el campo virtual, y en el que vamos a ir tratando cada una de estas semanas la temática, pero recomendamos por sobre todo que puedan tener la oportunidad de leerlo de forma previa al encuentro semanal miércoles, para poder zanjar cualquier duda que les surja a ustedes. En ese material que subimos como marco teórico por semana, que va a sintetizar un poco la materia, ¿no?, no implica o no los exime, ¿no?, que deban recurrir a toda la bibliografía o el material que ahí se va señalando como enlaces, como notas al pie, ¿no? Algunos de esos links o enlaces que se mencionan los va a redireccionar para tener una amplia visión sobre el tema, o los va a dirigir también en forma directa hacia una ley, una página. Pero en caso de que tengan algún inconveniente al cliquear sobre esos enlaces, los cuales nosotros los chequeamos previo al inicio de cada curso y por ende están funcionando al momento que los subimos, pueden copiar, ¿no?, y esos enlaces o esos links que subimos y colocarlos en cualquier buscador para facilitar también su búsqueda. Así que eso no sería un inconveniente en casos que tengan algún obstáculo para subirlo. Y también en la parte general del curso, y esto es un material que a mi criterio es por demás interesante, y bajo el título de anexo, van a contar con un digesto o un compendio de documentos básicos sobre toda la materia, que incluye no solo los instrumentos internacionales, leyes nacionales y provinciales, sino también algunos acuerdos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, como también de la Corte Nacional, y algunos otros documentos de interés que hacen también a esta materia. Como antes les decía, contamos en el campus con esto del foro del docente, ¿no?, que es el espacio también en donde ustedes van a poder volcar cualquier tipo de reflexión o pregunta concreta que quieran realizar, y siempre vinculado al módulo de la semana que estamos tratando. Por eso vamos a abrir los distintos 4 foros. Como saben, el curso está dividido en 4 módulos o unidades temáticas, en algunos de los cuales se van a ver videos, y a partir de ese material lo que colocamos se trabaja. Por ejemplo, esta primera semana subimos como recurso de interés un corto del cine francés que aparece un disparador oportuno para poder reflexionar y trabajar sobre estereotipos de género. Y también colocamos otro video, que es el de Teresa Miana, que con mucha claridad se refiere al lenguaje inclusivo. También en cada uno de los módulos semanales añadimos una actividad práctica cuya realización no es obligatoria, porque la escuela no la impone como obligatoria, pero la incluimos ya que nos parece interesante como una herramienta de autoevaluación y un medio más del aprendizaje una vez que uno ha tomado lectura del módulo. La quinta semana, como ustedes saben también, en el horario que nos asignaron para dar esta clase, es decir, en el horario, los días miércoles, de horario de 17 a 19, será el examen. Ese examen va a tratarse de un cuestionario de 20 preguntas, las que serán asignadas aleatoriamente de un banco de otras 100 preguntas. Van a tener 30 minutos para la realización de ese examen desde su inicio.
Y el examen, como dije, si bien va a estar disponible desde las 17 a las 19 horas, deben enviarlo antes de las 19 horas, que es cuando finaliza la evaluación, pero solo cuentan con 30 minutos. La nota de este examen la van a recibir una vez que cierre el examen para todos, es decir, a partir de las 19 horas. Y este examen final tiene la posibilidad de un recuperatorio en la fecha asignada a la semana siguiente, esto es el miércoles, el día miércoles entre las 17 y las 19 horas. Igualmente, les recomiendo de cualquier inquietud que puedan leer el programa que está colgado en la parte general de este curso, en el cual con detalle se asigna. Respecto de esta materia, tampoco estas clases, como al ser asincrónicas, no son obligatorias y tampoco está la obligatoriedad de las cámaras, pero bueno, en muchos casos nos parece que es un mecanismo de comunicación tener abiertas las cámaras al momento de la escucha de esta clase, y en particular si tienen alguna pregunta para consignar, lo van haciendo en el chat, pero luego lo vamos a hablar dentro del ámbito de la clase. Entonces, volviendo o iniciando en realidad y arrancando con esta materia en concreto, podemos decir que hoy esta temática referente a los derechos de las mujeres es un tema que está presente, que es un tema que ha sido verdaderamente popularizado a partir del año 2015 con el movimiento Ni Una Menos, movimiento que puso luz sobre una realidad y que fue despertando el interés por la lucha contra los femicidios que se venían registrando, si bien obviamente veníamos batallando desde hacía muchísimos años antes por estos temas vinculados al reconocimiento de los derechos de las mujeres y los colectivos en sus diversidades, pero la realidad era que sin una mayor escucha. Hacía años que contábamos ya con una vasta normativa vigente en todo nuestro derecho interno, pero la realidad es que seguía siendo una temática totalmente invisibilizada hasta la llegada de este movimiento. A partir de ello se visibilizó no solo el movimiento feminista, ¿no?, sino también mostró esta realidad de tantas mujeres violentadas por el solo hecho de ser mujer, también las consecuencias de una niñez desamparada por esa violencia, y a partir de lo cual también se pensó advertir las diversas expresiones de las violencias que se ejercen por razón del género. Y a partir de esto también se empezó a hablar y a reconocer los derechos de las personas LGTBI+, y puede marcarse, ¿no?, un punto de verdadera trascendencia la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, que no solo los reconoció en sus derechos, sino también pudo visibilizar la múltiple problemática, ¿no?, que atraviesa a los distintos colectivos. Entonces, siempre arranco estas clases haciéndonos una primer pregunta, ¿no?, que debemos responder y que muchos de ustedes se hacen, es ¿por qué hablamos de capacitarnos en perspectiva de género? Y hoy en día, cuando esta temática vuelve a cuestionarse con los vaivenes de la realidad social y política, es muy importante recordar el por qué necesitamos capacitarnos. Capacitar con perspectiva de género en el ámbito académico, en primer lugar, es un compromiso asumido por el Estado. Es un compromiso que surge a partir de la suscripción de los tratados internacionales dirigidos a promover la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos. Es una obligación que está expresada en diversos instrumentos, ¿no?, destacándose en lo que hace al reconocimiento de los derechos de las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida por todos nosotros como Belén do Pará, y en la que se destaca este compromiso del Estado de fomentar la educación y la capacitación, no solo del personal de administración de justicia, del personal policial, sino también de todos aquellos funcionarios que son encargados de la aplicación de la ley, como también de aquellos que tienen a su cargo el diseño de políticas de prevención, de sanción o eliminación de la violencia contra la mujer. También la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, ¿no?, y como ustedes también saben, posee jerarquía constitucional, pone en cabeza de los estados esta obligación de protección contra la mujer
y en particular señala que los tribunales son los encargados de esa efectiva protección de la mujer contra todo acto de discriminación. Y esta obligación de capacitarnos, ¿no?, también surge, por ejemplo, de la recomendación 19 del Comité de la CEDAW, documento en el que se ha sostenido a lo largo de distintos pasajes que es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a todo funcionario público para que apliquen la Convención de Belén do Pará. Y en este mismo sentido también se expidió el tratar el caso de María da Pena, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que recomendó que se adopten todas estas medidas de capacitación y sensibilización de los funcionarios. También, disculpen, pero voy mirando el teléfono porque me estoy dando señal con el teléfono. También vinculado, ¿no?, a esta falta de capacitación en género de los funcionarios y magistrados, se expidió la Corte Interamericana, ¿no?, en el caso de Campo Algodonero, ya en el año 2009, donde se refirió a esta obligación del Estado de implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación. Y otro fallo en este sentido a destacar es el caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos también insiste en la necesidad de capacitación a funcionarios públicos vinculadas a la temática de género y diversidades. Y más recientemente, a lo que hace a nuestro Estado argentino, esta obligación de capacitación de quienes acceden a la magistratura y de quienes ya lo son, parte de lo que fuera la resolución amistosa en el caso Olga Díaz, que tramitara ante el Comité CEDAW y que reclamara contra la República Argentina. Sobre este caso en particular lo vamos a tratar en las próximas clases. Y por otro lado, también vinculado a esta obligación de capacitación, ha sido receptada en lo que hace a la sanción de la ley más conocida como la Ley Micaela. Y en nuestra provincia, también a través de la Ley 15.134, ¿no?, se adopta esta obligatoriedad de capacitación en género para todas las personas que trabajan en función pública, sea en cualquiera de los 3 poderes del Estado, y para todas las jerarquías. En nuestra provincia de Buenos Aires, el órgano de aplicación y validación es el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, ¿no?, órgano que fue creado en el año 2019 y cuyo ministerio sigue funcionando y vigente a la fecha en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que no solo es un tema de si estamos de acuerdo o no con esta temática. La capacitación de género es una obligación legal, es permanente y continua, tal como lo establece nuestra Corte Provincial en la resolución 825 del año 2021, y por la cual nos recuerda a magistrados y funcionarios, como también a los agentes del Poder Judicial, obviamente siempre referido a la Administración de Justicia, la obligatoriedad de la formación continua y permanente en materia de género, por lo cual compele a realizar anualmente al menos un curso o una actividad organizada por esa Corte, o acreditar haberla cumplido ante quien cuente con ese aval ante la autoridad de aplicación. Y la otra pregunta también que entiendo que debemos responder para entender el porqué de la obligatoriedad es el para qué debemos capacitarnos. Y la respuesta parece ser muy sencilla, pero continuamente hay que recordarla. Hoy es indiscutible que no solo es necesario dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBI+, contenidos en estos instrumentos internacionales que nos obligan y la normativa nacional, sino que es indispensable que modifiquemos aquellos estereotipos culturales que nos atraviesan a fin de poder alcanzar esta verdadera igualdad de género, y a partir de ello que este reconocimiento de los derechos que se hacen legislativamente se vean reflejados en nuestras prácticas cotidianas. La naturalización de la desvalorización de la mujer hace necesario que reflexionemos sobre esta situación de desigualdad, discriminación y vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres. Y en este camino debemos visibilizar de qué manera va a influir el patriarcado, cómo es la incidencia en esta construcción de modelos o la incidencia de los estereotipos de género, y cómo producto de ello es que se asignan roles, se van a imponer jerarquías y en definitiva nos llevan
a mantener ciertas conductas discriminatorias. Es necesario que detectemos estas múltiples situaciones en las que las mujeres se encuentran en desventaja por la sola condición de ser mujer, ¿no? Y es necesario para ello detectar estos patrones culturales arraigados que van a reproducir esta desigualdad y en definitiva van a conducir a hechos de violencia. ¿Y por qué van a ser hechos de violencia? Porque siempre van a influir en un trato discriminatorio por razones de género. Y es tarea nuestra, ¿no?, poder desandar ese camino de estas desigualdades estructurales. Y también vamos a abordar a lo largo de este curso, como dije, si bien este marco o bloque constitucional, también vamos a abordar cómo está compuesto este sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y para ello vamos a tener una especial atención en algunos de los informes y fallos de los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana o como la Corte Interamericana, y vamos a poder, a partir de estos, identificar cómo a través de sus informes y sus fallos se van a establecer estándares que van a impactar en nuestro derecho interno, entre ellos el deber de debida diligencia reforzada. Entender cómo es el sistema de protección de los derechos humanos es comprender, ¿no?, en su amplitud por qué debemos tener en cuenta estos estándares al momento de ejercer nuestras funciones. Recordemos que internacionalmente el Estado argentino ha asumido compromisos, ¿no?, que se ven reflejados en nuestra normativa interna y que esta es la que le va a dar un respaldo muy sólido al reconocimiento de estos derechos por la igualdad entre mujeres y varones y va a promover así que se erradique la discriminación, se erradique la violencia contra las mujeres y las disidencias, pero aún así, a pesar de este bloque normativo constitucional, hoy siguen persistiendo significativos niveles de desigualdad entre mujeres y varones sobre los que debemos seguir trabajando con este compromiso de erradicación. Con estas herramientas conceptuales que vamos a ir abordando a lo largo de este curso, entendemos que podemos plantear estrategias, podemos plantear mecanismos para abordar los casos de violencia con perspectiva de género. Y cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género al administrar justicia, no nos estamos solo o exclusivamente refiriendo al ámbito de la administración de justicia, no solo como facultad de los jueces y juezas, sino de quienes van a intervenir en un proceso, sean del Ministerio Público Fiscal, de quienes ejercen la defensa, como también de quienes de una u otra manera deben actuar frente a un caso, sean abogados particulares, sean peritos, etc. Así es que partimos de la base de que quienes deben requerir, deben defender y deben juzgar deben hacerlo con perspectiva de género, al igual que cualquier persona que tome contacto con el caso o con las partes. Por eso decimos que para lograr efectivamente esta equidad entre géneros y erradicar las violencias que se ejercen, ¿no?, es necesario, además de la incorporación normativa, esta modificación o atravesar este camino de desconstrucción que vamos a abordar a lo largo del curso. Solo mediante este proceso de cambio cultural vamos a hacer efectivos estos derechos proclamados. Por otra parte, también vamos, como veremos, vamos a ir como vamos a ir viendo a lo largo del curso, todas estas cuestiones que vengo mencionando es necesario que deban ser acompañadas, ¿no?, por el desarrollo de programas y diseños de políticas públicas que son las que van a permitir neutralizar las asimetrías. Y estas políticas públicas necesariamente deben partir del Poder Ejecutivo, sea provincial, sea municipal, ¿no? Pero es necesario que en este camino de construcción también contemos con estos diseños de políticas públicas. Hace años ya viene siendo un tema central en el cual se habla sobre la reforma judicial, la necesidad de que transformemos este poder judicial que es tan obsoleto. Se interpela a la justicia desde todos los puntos de vista. Y en este punto creo que es importante señalar algunas cuestiones, tales como las que vemos expresando desde hace años, en el momento en el que me comprometí con estas temáticas, y al igual que tantas otras personas también lo hacen,
de cómo es posible que resolvamos conflictos sociales que cada vez son más complejos y más diversos, en el que se ven comprometidos diferentes tipos de identidades por parte de un poder judicial que sigue siendo conservador y tradicional, tanto en su diseño, en su forma, en su conformación por sobre todo, y por consiguiente también en su forma de pensar y decidir. Y a mi criterio la respuesta no es otra que necesitamos modificar nuestra forma de abordar los casos, la forma de pensar y decidir, la que debe estar plenamente imbuida de esa perspectiva de género. Y que no solo debe quedar como una cuestión discursiva, sino que debe haber un compromiso de todos y todas que integramos el Poder Judicial. Por eso es cierto y necesario, ¿no?, que este Poder Judicial debe reconstruirse, ¿no?, de cara a la ciudadanía, ¿no?, y de cara también a reconocer aquellos derechos que son negados o que son vulnerados de las mujeres, de las infancias y de las personas que integran la comunidad LGTBI+. De ahí que para hacer frente a estas desigualdades de género es indispensable que incorporemos la perspectiva de género como un mecanismo para poder dar respuesta cierta, eficaz y oportuna, ¿no?, en cada caso en concreto. Entonces ahí volvemos a más preguntas, y en este caso es, ¿qué se entiende por perspectiva de género? Y la respuesta es por demás sencilla, ya que no es otra cosa que un método, ¿no?, una metodología de análisis o una estrategia o una herramienta de abordaje. Y decimos que es una estrategia de herramienta de abordaje para hacer efectivo ¿qué? Los derechos humanos. Y decimos que este método de análisis también, que no está enfocado únicamente en las mujeres, sino que es una estrategia que nos va a permitir ver a la totalidad de las personas en su diversidad. Porque la perspectiva de género va a cuestionar el paradigma de esto del ser único como un ser humano neutral y universal y todos esos roles que a ese paradigma se le van a atribuir. Y por eso es un mecanismo que nos va a permitir identificar, valorar y cuestionar esta discriminación, la desigualdad o la exclusión, no solo de las mujeres, sino de aquellas que se pretenden justificar en base a las diferencias biológicas. Como dice Alda Facio, es una gran lupa que nos va a permitir ver el contexto de las personas. Otra pregunta también que nos hacemos es, ¿para qué sirve tener una mirada con perspectiva de género? Y la respuesta también es muy sencilla, es para que se puedan adoptar decisiones teniendo en cuenta el contexto de las violencias, de las vulnerabilidades en que se encuentra una persona inmersa, para que no se infrinja, por otro lado, más violencia o discriminación por parte de quien debe intervenir en el abordaje de este caso. Y para ello tenemos que tener en claro algunos conceptos que son muy repetidos, pero poco internalizados, ¿no? Entre esto, la necesidad en principio, de dejar de lado lo binario. Hay que tener en cuenta que sexo es lo biológicamente dado, ¿no?, mientras el género es lo culturalmente construido. Y vale una aclaración en cuanto a que género no es sinónimo de mujer, ¿no? Al referirnos a las cuestiones de género, estamos dando cuenta de esta construcción que ya no es biológica, sino cultural y social, y que incluye otras identidades sobre las que nos abocaremos más adelante. Así como antes dije, el concepto de género va a aludir al conjunto de estas características, comportamientos, roles, funciones o valores, ¿no?, que son impuestos dicotómicamente a cada sexo a través de procesos, que estos procesos son de socialización y que a su vez han sido mantenidos y reforzados por determinadas ideologías y particularmente por aquellas instituciones patriarcales. En contrapartida, ¿no?, al referirnos a sexo, estamos haciendo mención a estas características biológicas o anatómicas y cromosómicas de los seres humanos. Así el sexo va a designarnos biológicamente las características biológicas, ¿no?, de los cuerpos, mientras que el género es ese conjunto de características, actitudes, roles sociales, culturales, ¿no?, históricamente asignados a las personas en virtud de ese sexo. Por ello, cuando hablamos de género, no hacemos referencia a una condición biológica, al sexo
con el que genéticamente nacemos, sino que damos cuenta de una construcción social, cultural e histórica a partir de una serie de estereotipos sobre qué se espera de un hombre y de una mujer. Entender las diferencias, ¿no?, entre estos conceptos va a requerir previamente comprender, ¿no?, cuestiones tales como el sexismo, ¿no?, en el cual, como a partir de un dato biológico, ¿no?, respecto de la naturaleza sexual de una persona, se pretende construir un sistema binario y dicotómico, hombre-mujer, excluyendo, por ejemplo, a las personas intersex o transgéneros, a la vez que plantea esta falsa dicotomía de relaciones jerárquicas de poder que va a impactar siempre en las expectativas culturales, sociales, económicas, ¿no?, para la construcción de los proyectos de vida de las personas. ¿Y qué decimos sobre identidad de género? Todos nosotros desde nuestro nacimiento y por medio de este proceso de socialización vamos adquiriendo la identidad de género en la que impacta cómo se nos trata, la ropa con que se nos viste y los juegos hacia los cuales se nos va a ir orientando. Desde la psicología se sostiene que la identidad de género es subjetiva, ¿no?, y se adquiere por la asignación de género que realiza el entorno cuando se nace y cómo se asume dicha identidad en los primeros años de vida a través de la socialización. Y este concepto de género fue tomado por la sociología, ¿no?, y por los movimientos feministas como un instrumento válido para dar por tierra, ¿no?, con la ideología patriarcal basada en la debilidad biológica de las mujeres, demostrando que se trata de algo construido cultural e históricamente. Así, las identidades sociales no son más que la representación de prejuicios y convenciones históricas culturales de lo esperable para cada tipificación. Los géneros femeninos y masculinos van a expresar esa construcción social de la femineidad y de la masculinidad. Y en este sentido, no debemos olvidar que hoy en día hablar de identidad de género implica el reconocimiento de otras identidades que hasta no hace mucho tiempo, ¿no?, eran consideradas como desviaciones de los patrones que se consideraban normales. Todo esto lo veremos y lo vamos a abordar en el último módulo del curso en concreto. Entonces, como dije, la perspectiva de género va a desconstruir esta falsa dicotomía que está basada en los cuerpos de las personas y nos va a llevar a pensar en términos de identidades de género, nos permite visibilizar la asignación de roles y las tareas en función del género, del sexo o preferencia sexual, y nos va a evidenciar estas relaciones de poder originadas en estas diferencias y nos va a determinar en qué caso un trato diferenciado es arbitrario y en qué caso es necesario a los fines de lograr la igualdad. Y en todo este análisis también debemos tener en cuenta cómo impacta la perspectiva de género en el análisis jurídico. Sin lugar a dudas, y me pega el sol, discúlpenme, me voy a estar corriendo, me pega el sol desde una ventana. Entonces les decía que cuando analizamos el caso que se nos presente con perspectiva de género, vamos a poder advertir si estamos en presencia de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades, y así vamos a poder repensar cuáles son las acciones concretas para la tutela judicial efectiva y preventiva, ¿no?, que impone en muchos casos la necesidad de dictar de manera urgente medidas de protección, dando cumplimiento al deber de garantía y al de debida diligencia reforzada. ¿Y por qué? Porque la perspectiva, como antes dije, de género en el análisis jurídico, lo que va a permitirnos es combatir esos argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la igualdad real y no solo formal. La labor jurisdiccional en este sentido va a jugar un importante papel en hacer realidad el derecho a la igualdad, para lo cual es necesario, por sobre todas las cosas, evitar que en este proceso de interpretación y aplicación del derecho se nos interpongan los prejuicios respecto a cómo son y cómo deben comportarse las personas por corresponder a un sexo, género determinado u orientación sexual. Y en este análisis, para comprender que estamos hablando, al decir que debemos erradicar ciertas conductas o modificar nuestra forma de abordar los casos, ¿no?, debemos tener presente estos conceptos que antes les fui mencionando,
pero también debemos saber qué es lo que queremos erradicar y para qué. Y ahí es como llegamos al patriarcado. Nosotros decimos que debemos dejar de lado las conductas patriarcales. ¿Por qué? Porque el patriarcado es una forma de organización social, política, económica o religiosa en la cual los hombres como especie van a detentar el poder y el dominio de quienes lo integran, entre otros de las mujeres. El patriarcado es una visión cultural androcéntrica en la que el hombre, sea varón macho, es percibido como ese modelo de ser humano y sus intereses van a pasar a ser el centro del todo. ¿En qué se expresa nocivamente el patriarcado? En que va a imponer relaciones asimétricas de poder. Va a legitimar la subordinación de las mujeres, va a discriminar a las mujeres, va a resaltar las desigualdades en función del sexo y no tiene en cuenta los derechos de las mujeres ni de los colectivos de las personas. Sin lugar a dudas podemos afirmar que la cultura patriarcal importa violencia al negar derechos a las mujeres por su condición de tal y se encuentra estrechamente relacionada con la asignación de estereotipos de género. Y en este sentido, todos sabemos, básicamente, que los estereotipos de género son todas aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidos a las personas, ¿no? En razón de alguna condición, asignándole así características, actitudes esperadas y roles. Y de esta forma podemos decir que cuando hablamos de estereotipos de género, nos referimos a rasgos y características que parecen ser hasta de personalidad, porque le estamos asignando a los hombres y mujeres en una sociedad determinadas culturas. Entonces, como esto lo relacionamos con las características asignadas social y culturalmente a varones y mujeres, y a partir de estas determinamos diferencias basadas principalmente en el sexo, es como se producen actos discriminatorios. Y esta visión dicotómica del mundo, que por eso hablamos de visión binaria, lo divide todo en opuestos. Entonces, asignar estereotipos responde a ese proceso de simplificación arraigado y aceptado en parte de la sociedad que los transmite y los va a ir reproduciendo y los presenta como verdades objetivas. Y están compuestos por prejuicios sobre lo que los hombres y las mujeres deben ser, ¿no? Cómo deben comportarse, ¿no? Pero también, por otro lado, nos va a imponer consecuencias jurídicas porque va a limitar los derechos, sea laborales, educativos o los que sean, de las mujeres y también y las diversidades, y también nos va a conducir a discriminar. Así decimos que los roles femeninos y masculinos van a dar sustento a estos estereotipos e incluso van a intentar asignar roles de personalidad, ¿no? E incluso, en muchos casos, van a justificar el ejercicio de violencia. Justificar injustificadamente, obviamente. Es cierto que afecta también a los varones, ¿no? Estas asignaciones, pero tiene un mayor impacto negativo siempre en las mujeres, ya que la sociedad le asigna a las mujeres roles que son invisibilizados, ¿no? En cuanto a su relevancia y consecuencias, y consecuentemente son considerados inferiores a los de los hombres. Tal es el caso del estereotipo de la mujer como una madre abnegada, amorosa, ¿no? Por el cual se le asigna exclusivamente el rol de cuidado de la familia, basado esto en el prejuicio de que naturalmente nos corresponde a las mujeres por ser quienes gestamos y parimos, y por ende se nos asignan tareas que son invisibilizadas y por consiguiente no remuneradas. Y es importante trabajar entonces por esto, sobre la corresponsabilidad del cuidado, ¿no? Erradicando aquellos estereotipos que reproducen la feminización de los trabajos de cuidado, con la debida toma de conciencia sobre el derecho a cuidar y a recibir cuidados. Y por el contrario, al hombre que se le va a asignar esa función natural de proveedor, ¿no? Por esa asignación de género, está a cargo de la manutención e incluso se le resta posibilidad de ejercer a ciertas actividades de cuidado, pues con ese criterio les son reservadas a las mujeres. Y esto es lo que termina influyendo y va a determinar esta división sexual del trabajo, mujeres cuidadoras, varones proveedores.
Y el estereotipo de sexo también está centrado en estas diferencias físicas y biológicas, ¿no?, entre hombres y mujeres, y en esta asignación de roles. Y en este sentido se dice que los hombres son más fuertes que las mujeres, por ello la mujer no puede realizar X trabajo, ¿no? Y sin tener en cuenta que con ese pensar, ¿no?, se le niega a las mujeres un derecho o un beneficio y se les va a imponer una carga o se las va a marginar o vulnerar en su dignidad. El estereotipo masculino a rasgos generales va a determinar que el hombre es dominante, emocionalmente estable, que es agresivo, racional, ¿no? Se le dan cualidades que son consideradas socialmente a veces como superiores en cuanto a sus fortalezas. Y por el contrario, a la mujer se le impone como inestable, que emocionalmente es débil, que no sabe lo que quiere, que es muy afectiva, es tierna, y por eso debe dedicarse a los cuidados familiares o tiene aptitudes manuales y por consiguiente tiene menores aptitudes intelectuales. Y esta naturalización y esta aceptación de los estereotipos, ¿no?, a los que deben someterse mujeres y varones cuando sí son considerados, va a perpetuar y va a invisibilizar, va a perpetuar en realidad estos tratos diferenciados que son ilegítimos y va a invisibilizar en realidad la vulneración de los derechos de las mujeres y las diversidades. Como dije al principio, los estereotipos se encuentran tan enraizados en el pensamiento colectivo que requiere profundos cambios en la cultura, que son procesos de desconstrucción, son campañas de concientización y por sobre todo de la implementación de políticas públicas. Dijimos, también he hecho antes mención, que el androcentrismo, que está estrechamente vinculado al patriarcado, no solo va a construir las diferencias entre varones y mujeres, sino que lo hace de tal manera que la inferioridad de las mujeres es entendida como biológicamente natural, ubicándola siempre en un grado de inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida, en particular del ámbito público. Y en este sentido, hemos subido material en el campus virtual, ¿no?, que es un corto francés sobre mayorías oprimidas, que es un corto muy interesante y que vamos a hacer un ejercicio al finalizar esta charla de hoy con ese material. Otro término que también traigo acá y que es muy recurrente al tratar las discriminaciones es el sexismo, ¿no? Y no es más ni menos que la asignación de valores y capacidades, ¿no?, diferentes a hombres y mujeres en función de ¿qué? De su sexo. Y obviamente con la consecuente desvalorización de las mujeres en relación con los hombres. Es un mecanismo de poder, ¿no?, que va a clasificar a las personas según sus órganos sexuales, es decir, que toma solo una parte del ser en representación del todo y en base a ello condiciona el acceso al mundo laboral, al personal, ¿no?, los proyectos de vida, lo que nada tiene que ver en realidad con la biología. Entonces va a establecer un modelo, ¿no?, y quienes no se ajusten a ese modelo quedarán fuera. Entonces, para pertenecer hay que reprimir ciertos deseos y oportunidades en base a ¿qué? A la anatomía. Recomiendo leer en este sentido a Simone de Beauvoir, El segundo de los sexos. Y sociológicamente hablando, también la división del trabajo dentro de la pareja ha sido o ha dado lugar en realidad a roles definidos que se han ido acentuando y validando culturalmente a lo largo de los años a través de la religión, la educación, el derecho, la filosofía, ¿no? Lo que no solo ha sobrevaluado o sobrevalorado los roles masculinos, sino también ha sumado el control ideológico al uso de la fuerza como medio de imposición del dominio. Así se genera una división sexual del trabajo que coloca a la mujer, como antes vimos, en el ámbito privado, mientras que al hombre lo posiciona como activo en el ámbito público. Al inicio también me refería a la importancia de detectar los estereotipos de género, ¿no?, cómo estos impactan en esta asignación de roles y todo lo cual influye en este trato discriminatorio. Desde el hogar, desde el colegio, niñas y los niños van recibiendo, ¿no?, mensajes diferentes respecto a los papeles que se espera que representen tanto en la vida familiar y social. Y esas funciones, tareas y ocupaciones que la sociedad les asigna
es lo que llamamos roles de género y reproducción del modelo de división de trabajo en reproductivo y productivo. Y estos roles de género van a condicionar también este progreso libre tanto del hombre como de las mujeres. Y por estos roles, ¿no? Tradicionalmente decimos que las mujeres ocupan este espacio privado, limitándolas a tareas domésticas, al cuidado y a la atención de los miembros de la familia, ¿no? Y con esta falta de asignación de un valor económico e invisibilización en lo que se hace al mercado laboral. Y esta separación de espacios ha sido utilizada justamente para identificar los supuestos ámbitos en los que el Estado no debería ni podría intervenir en razón de que una acción en tal sentido afectaría la vida privada de las personas. Pero para la teoría feminista esta dicotomía no es más que un justificativo para la inacción del Estado en determinados conflictos en el ámbito doméstico en los que se ven gravemente afectados los derechos de las mujeres. Hoy esta idea de que el Estado no debe involucrarse parece resurgir. Por ello, más que nunca se debe seguir reforzando sobre estas cuestiones discriminatorias que conducen a la violencia en cuanto al menosprecio o la discriminación hacia las mujeres y las disidencias. Otro tema que coloca en desventaja a las mujeres y a las diversidades es que la labor doméstica, como antes dije, no tiene este valor económico, ¿no? Y parece ser que forma parte de la propia naturaleza de las mujeres. Es decir, que por esa naturalización no se le ha asignado ese valor económico, ¿sí? Porque se justifica que la mujer se desarrolle en el ámbito privado, que no tenga una mayor capacitación educativa, porque parte de ese deseo de la mujer de pertenecer a ese ámbito para el cual no necesita de mayor educación. Y así es como se ha ido subordinando y violentando los derechos de las mujeres bajo esta justificación. Y por el contrario, los hombres han ocupado históricamente el espacio público, ¿no? Que abarca las actividades políticas, económicas y sociales, y trabajos que siempre son mucho más prestigiosos que las tareas domésticas y con buena remuneración. Con el acceso al trabajo, ¿no? Remunerado y a la educación comienza a salir la mujer al espacio público para incursionar, ¿no? En otras tareas, pero no ha pasado lo mismo con los hombres quienes en términos generales no se han resistido a incursionar en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos y de los mayores de manera plena, ¿no? Algunos sí lo hacen a modo de colaboración sin considerarlo parte de sus obligaciones familiares. Pocos son los que tienen este compromiso de equidad. En muchos casos la mujer cumple la doble jornada, es decir, que trabaja en una actividad remunerada actualmente y luego de cumplir en el ámbito privado el rol socioculturalmente que se les impone, esto es, estas obligaciones de asistencia y cuidado de hijas e hijos y progenitores, con las consecuencias personales y lógicas que este doble esfuerzo laboral, de trabajo fuera del hogar y trabajo en el hogar, ese esfuerzo va a acarrear. Y ni qué decir de estas expectativas que se espera de las mujeres, que cuenten con determinados cuerpos, con determinadas apariencias y que deben ser de determinadas formas para expresar esa feminidad. Tengan en cuenta que históricamente la educación en este razonamiento estaba vedada a las mujeres, ¿no? Por considerar justamente que no era necesario para el ámbito intrafamiliar en el que debía desarrollarse contar con una mayor educación. El trabajo en el hogar no requería educación formal, ¿no? Y esto, como decimos, es parte de un mecanismo de sometimiento velado que ejerce el patriarcado. Y con la revolución industrial y la necesidad de incorporar a las mujeres en el mercado laboral, esto fue cambiando, ¿no? Se abrieron las puertas a la educación para finalmente tener la mujer acceso a la educación universitaria a principios del siglo XIX. Y el derecho en todas estas cuestiones vinculadas al patriarcado no ha sido ajeno, ¿no? Y ha servido en cada época al patriarcado, ¿no? Posicionando siempre a la mujer como un sujeto, como un objeto, y restándole posibilidades de ser considerada
como sujeto de derecho en igualdad de condiciones que el varón. En muchos casos se la ha considerado con una capacidad disminuida, ¿no? Con una necesidad de tutela masculina y sin participación en la vida política. Hoy en día, a pesar, ¿no?, de la explícita y esta proclamada igualdad de derechos declarados tanto en estos instrumentos internacionales que ya he hecho mención, como también en los nacionales, seguimos y continuamos desarrollando nuestra vida en una sociedad implícitamente patriarcal a pesar de los avances que contamos. Y en todo este análisis debemos tener en cuenta que los procesos, y disculpen que me voy a cambiar porque el sol me está matando, la verdad que la primavera de golpe parece que llegó. No logro colocarme, voy a... en este mejor. Disculpas. ¿Me escuchan correctamente, Alejandra? Sí, ¿no? Porque como no escucho ruidos. Perfecto. Ah, listo. Digo, porque me corrí, digo, a veces el internet se pierde. Bueno, como les decía, que en todo este análisis debemos tener en cuenta que estos procesos de socialización, ¿no?, van a determinar e incidir en la formación del ser humano que está atravesado por todos estos estereotipos. Frente a esta impuesta limitación al ejercicio de los derechos, ¿no?, de las mujeres en condiciones de igualdad, y como contrapartida a esto, ¿no?, surgen los movimientos feministas. Las mujeres a lo largo de la historia, ¿no?, han luchado por el reconocimiento de sus derechos, dando lugar a esta creación de este movimiento social más importante en los últimos tiempos. Y el feminismo es un colectivo, ¿no?, que es muy ecléctico, es global, es multicultural, ¿no?, que incluye diversos abordajes, diversas perspectivas y marcos teóricos, ¿no?, dependiendo de la corriente filosófica en la que se la ubique, aunque todas van a sostener el mismo compromiso en cuanto a darle voz a la mujer y poner fin a esta opresión de vulneración de sus derechos. Y en cuanto a sus antecedentes, sería por demás largo, ¿no?, narrarlos acá, están muy extenso, tanto los movimientos feministas como las corrientes filosóficas están detalladas sintéticamente y los pueden ver y leer directamente en el marco teórico que subimos como recurso de este módulo. Sí, solo quiero resaltar que el feminismo ha ido construyendo a lo largo de la historia espacios y estrategias colectivas, ¿no?, para denunciar las muchas formas de violencia contra las mujeres y lograr mayores niveles de empoderamiento social organizado, dando participación al Estado, porque se entiende desde esta perspectiva que las políticas públicas son acciones concretas necesarias también para poder efectivizar y materializar los derechos de las mujeres, superando la simple declaración de reconocimiento de derechos. Se plantea así, ¿no?, la transición de un Estado no solo protector y promotor de los derechos, sino además un Estado constructor colectivo que sea participativo y equitativo en el reconocimiento y en el aporte de los derechos de las mujeres. Otro tema, ¿no?, que debemos tener en cuenta es cómo la discriminación va a impactar en forma directa en los hechos de violencia. Discriminar va a significar seleccionar, ¿no?, excluyendo o dar un trato de inferioridad a una persona o colectivo por motivos sean raciales, religiosos, políticos, sexuales o por identidad sexual o de género, etcétera, y podría haber otros motivos. Y la discriminación por razones de género va a estar basado en los estereotipos, ¿no?, que antes hice mención, y se refiere al trato desigual y desfavorable de las mujeres. Y este tipo de discriminación es universal, ya que existe en todas las culturas, sea el mayor o el menor grado. A su vez también puede ser directa o indirecta, porque se presenta de distintas formas, puede ser individual y colectiva, ¿no? Y también puede ser múltiple, ¿no?, cuando al hecho de ser mujer se le van a sumar otras variables discriminatorias, ¿no?, que se introducen, como ser la edad, la religión, las capacidades diferentes, etnia, etc. Y este último concepto también es conocido como interseccionalidad. Y se denomina así a la teoría sociológica, ¿no?, que va a analizar cómo diferentes categorías de discriminación
que son construidas social y culturalmente, interactúan contribuyendo permanentemente a una sistemática desigualdad social. La interseccionalidad resulta ser una importante herramienta, ¿no?, para el análisis y la elaboración de los casos, como también de políticas públicas, ya que nos va a ayudar a entender cómo influye en el proceso, en todo este proceso, en el acceso a los derechos y las oportunidades, y a partir de ello poder determinar cuál es la estrategia oportuna para el abordaje del caso, como también a partir de ello trazar políticas que den soluciones. Y en este concepto ha sido muy bien trabajado, ¿no?, por Kimberly Crenshaw, que también subimos un link dentro del marco teórico en el cual, si bien habla cómo influye la raza y el nivel económico en las mujeres, habla particularmente en eso, es muy interesante para poder entender cabalmente cómo es esto de la influencia de los actos de violencia y estereotipos. Y en cuanto a las prácticas, ¿no?, cuando abordamos un caso hay que prestar mucha atención para poder desentrañar, ¿no?, si estamos frente a un caso de discriminación, porque la discriminación, como dije, puede presentarse en distintas formas, pero también puede estar velada. Y en esos casos es mucho más difícil poder advertirla. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que la igualdad de género no implica idéntico trato, sino que va a exigir terminar con las discriminaciones basadas en el sexo o género, otorgando los mismos derechos y las mismas oportunidades a hombres y a mujeres, ¿no? Y se va a admitir que existan diferencias entre ambos, pero exige que estas diferencias no impliquen discriminaciones, privilegios o desigualdades en su trato basado en sus diferencias. Pero también es necesario entender que en muchas ocasiones es necesario dar algunos prebendas, ¿no?, para mejorar esa situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres o disidencias, justamente para que podamos hablar de una verdadera equidad. Es muy importante comprender en este sentido que la discriminación por género es un producto cultural y que que la única forma de poder avanzar, ¿no?, hacia esta igualdad es logrando visibilizar todos y cada una de estas situaciones en que las mujeres o diversidades son rechazadas, postergadas o dejadas de lado. Para ello es necesario aplicar programas de concientización, ¿no?, y políticas de inclusión en todas las instituciones. Cuando nos referimos a políticas de igualdad, ¿no?, de oportunidades, hacemos referencia a las medidas que deben adoptar las instituciones públicas, ¿no?, para poder superar todos aquellos obstáculos que van a impedir la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos. Ya dijimos que si bien las leyes son el camino para brindar el marco legal exigible en materia de igualdad, existen obstáculos que impiden que se plasmen esa igualdad en lo cotidiano. Un tema bastante urticario, controvertido, y que hay millones de opiniones, o más múltiples o controvertidas opiniones, es cuando tratamos el lenguaje y el género. Y en este sentido, sobre lengua y lenguaje inclusivo se dice de todo. Se lo toma en serio, otros en broma, ¿no? Se debate sobre si debemos o no hablar con doblete, en femenino, con la E u otros modos, todo lo cual abre un debate, una discusión y una crítica sobre el tema. Sin ir más lejos, hasta hace pocos meses ha sido noticia en todos los portales de la prohibición decretada de la utilización del lenguaje inclusivo en el Poder Ejecutivo Nacional. Evidentemente, en todos los ámbitos de la sociedad, e incluso en quienes tienen a su cargo la traza de políticas públicas vinculados a los derechos de igualdad y equidad, desconocen, ¿no?, o tienen confusiones conceptuales acerca de qué significa el lenguaje inclusivo. No es ajeno a este debate, obviamente, la postura que ha tomado la Real Academia sobre el tema. Se lo ha banalizado, ¿no? Debemos para ello precisar y ver algunos temas para ver la importancia y la necesidad de contar con un lenguaje inclusivo. Básicamente decimos que la lengua es un idioma, ¿no?, mientras que el lenguaje es la utilización de ese idioma. La lengua es una estructura a través de la cual expresamos ideas, nos comunicamos, mientras el lenguaje es la facultad o la capacidad que tiene el ser humano para expresar esa idea. Y
En este sentido, el lenguaje va a estar reflejado la cultura, en el lenguaje va a estar reflejado los modelos de sociedad que queremos, la ideología, las costumbres, ¿no? Los valores y también los actores que participan. El lenguaje es la principal forma de comunicación social y es el medio para coordinar la convivencia. Por medio del lenguaje se expresa nuestra conducta y nuestro pensamiento también. Y es también la forma en que generacionalmente se van a transmitir los conocimientos, los valores culturales y con ello también los prejuicios, los estereotipos y las ideologías. Y por medio del lenguaje no solo vamos a calificar, sino también descalificar, ¿no? Y también vamos a invisibilizar. Posee una función simbolizadora, ¿no? Es el medio fundamental para estructurarnos culturalmente, para volvernos seres sociales. Por ello no hay una neutralidad en un lenguaje que no menciona a las mujeres o que nos oculta, que prescinde de mencionar a los diversos colectivos de personas que integran la sociedad. De ahí partimos de decir la necesidad de contar con un lenguaje inclusivo. Porque un lenguaje que va a prescindir, ¿no?, de nombrar al sujeto femenino va a consolidar y va a proyectar hacia el futuro una sociedad en donde la mujer no vale lo mismo que el varón. Por ende, el poder de nombrar es un poder de establecer lo que existe y lo que no existe, y también es un poder de establecer esas jerarquías. En las sociedades patriarcales, ¿no?, el lenguaje ha sido construido por hombres y por ende las mujeres han sido definidas en función del hombre. Un lenguaje que no va a registrar a las mujeres va a mantener y va a reproducir su invisibilidad y el menosprecio. Lo que no se nombra no existe y eso hace a las mujeres invisibles en ciertas posturas. En lo que a nuestra profesión en concreto hasta no hace mucho tiempo, y hay quienes lo siguen haciendo, solo se mencionaba como jueces a hombres y mujeres a cargo de juzgados, ¿no? De hecho, la firma a través del toque en la plataforma Augusta señalaba como funcionarios y jueces, omitiendo a las mujeres firmantes, ¿no?, circunstancias ya que han sido modificadas a partir de los reclamos que se han realizado de juezas, y hoy así se nos asigna como juezas y funcionarias. En consecuencia, las relaciones asimétricas y jerarquías que se dan en los sexos se muestran en la lengua y así es como la lengua construye a que estas relaciones se mantengan o se transformen. Aún se sigue definiendo el sexo fuerte como el conjunto de hombres y el sexo débil como el conjunto de mujeres, definición que aporta la Real Academia. Dijimos también al inicio de esta charla, dije que el sexismo se construye por acciones y por actitudes que favorecen y van a perpetuar, ¿no?, la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben las mujeres en virtud de su sexo. El vocablo hombre ha sido utilizado para nombrar a la humanidad, ¿no? Ha venido a servir para abarcar tanto a hombres como mujeres, siendo el hombre el género y la mujer la especie. Así el uso de genérico de hombre como un universal omite e invisibiliza nada más ni nada menos que la otra mitad de la humanidad. Y también discrimina, ¿no?, porque se manifiesta en definiciones contrapuestas, inclusive que menosprecian en algunos casos a las mujeres. Así, Teresa Meana Suárez dice que el lenguaje sexista se concentra en dos efectos fundamentales, que son el silencio y el desprecio. El silencio va a llevar al ocultamiento, ¿no? Y eso se ha dado históricamente a través de lo que se llama falsos genéricos, es decir, genéricos masculinos en los que las mujeres deberíamos considerarnos incluidas. Por ejemplo, los médicos, los abogados. Por el otro lado, el desprecio se manifiesta en lo que llama duales aparentes, ¿no?, que tienen diferentes significados según el género con el que se utilice. Y al ser definidos en su forma masculina, ¿no?, resaltan aptitudes y cualidades positivas del hombre, mientras que en su forma femenina denotan cualidades negativas de las mujeres. Los ejemplos más comúnmente citados son esto de gobernante, el masculino es quien dirige un país o un estado, y gobernanta la que dirige la planta de un hotel. Hombre público es un personaje prominente, mujer pública es más comúnmente conocido como prostituta.
Atorrante es alguien simpático y vivaz, ¿no? Definido en masculino, en tanto que atorranta se la asocia con la prostitución. También esto lo denotamos en otros conceptos que son los vacíos léxicos, ¿no? Y ya se trata, que los vacíos léxicos, no sé si recordarán, son aquellas palabras que no tienen femenino, ¿no? Y que designan cualidades positivas como caballerosidad, hombría, hidalguía, ¿no? O por el contrario, por aquellas que no cuentan con un correlativo masculino y transmiten connotaciones negativas hacia la mujer, como ser arpía o víbora. Entonces, lenguaje inclusivo es necesario contarlo, porque es aquel en el que todas y todos los géneros se van a sentir aludidos y en el cual evitaremos un menosprecio hacia un grupo de personas. Por el contrario, si alguien se siente excluido, ¿no? en un discurso, estaremos utilizando un lenguaje sexista. Puntualmente, es muy extenso en el paper lo que hablamos sobre esto del lenguaje, pero me parece que lo importante y lo sintético a decir es para reflexionar sobre la diversidad de género y no solo la dicotomía hombre-mujer, lo binario. En un principio se ha incorporado al lenguaje la sustitución de la A o de la O por la E, ¿no? Que resulta abarcativa de todas las identidades, lo que ha generado grandes discusiones en los últimos tiempos respecto a si su uso es correcto o no, en tanto no ha sido aceptado por la Real Academia y es muy rechazado por muchísimas personas. Hay todo un debate sobre eso. Lo cierto es que el uso de la E, ¿no? Para señalar al género neutro es hasta ahora la propuesta que parece tener una mayor proyección, ¿no? A futuro para ser incorporada por ser la más acorde a nuestro sistema lingüístico, a diferencia del arroba y demás. La salvedad es que quienes la adoptan como forma de comunicación solo deberían utilizarla para hablar de manera inclusiva cuando nos referimos a personas, nunca así respecto a las cosas. Y si bien la lengua expresa la interacción de los hablantes con sus ideas, con sus deseos, ¿no? Con sus entornos políticos, no por ello es verdad que debemos convertirla en un objeto que pueda ser manejado al antojo del hablante, como por ejemplo decir les silles, ¿no? La E no tendría nada que ver cuando estamos hablando de objetos, sino decimos podría ser utilizada respecto de personas. Pero si hablamos de personas, ¿no? A mi criterio, está la posibilidad de utilizar la E, ¿no? Por ejemplo, todes, niñes, hijes. No advierto el enojo puesto en quienes lo utilizan, ¿no? Pero en lo personal no lo utilizo, porque creo que sí hay otras maneras de hablar con inclusión. Se hace difícil, nos equivocamos muchas veces, inclusive cuando escribimos, a pesar de intentar prestar atención. Y digo que hay otra manera de hablar con forma inclusiva, porque no podemos perder de vista que la lengua está viva, es maleable, ¿no? Es permanente su transformación. Entonces podemos utilizar ciertos roles gramaticales, ¿no? Que sí es aceptado por el lenguaje formal. Y que especialmente cuando aquella que ocupamos en nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, podemos usar la o los, a pesar de que a veces se hace muy largo y más engorroso comunicarnos oralmente, pero si bien al principio puede resultar una forma más compleja de utilizar, hay otras formas, ¿no? Para detectar el lenguaje sexista y buscar esos recursos lingüísticos inclusivos que nos lleven a visibilizar a las mujeres y otras identidades. Y en este sentido, que es lo que yo digo que utilizo, Teresa Miana nos enseña que contamos con múltiples recursos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que se pueden modificar los vocablos, ¿no? O debemos replantear incluso a veces frases completas. Por ejemplo, la palabra hombre, que como universal se puede sustituir por humanidad,
los seres humanos, la gente, las personas. También se pueden utilizar o se pueden cambiar por la primera o por la tercera persona del plural sin mencionar al sujeto. Un ejemplo que siempre doy es que antes encabezamos los acuerdos, ¿no?, de la Cámara que integro, poniendo reunido en acuerdo los jueces, y yo integraba esa Cámara. Hoy lo hemos sustituido y los acuerdos se encabezan con reunidos en acuerdo quienes integramos la Cámara de Apelaciones. Entonces hay mecanismos de sustitución inclusive de frases completas. Pero también se puede sustituir, por ejemplo, hombre por se. Por ejemplo es en la historia el hombre vivía en cuevas, podemos decir en la prehistoria se vivía en cuevas, vivíamos en cuevas. Digamos, hay un montón de giros gramaticales, pero también esto de los dobletes también se puede usar, las y los, o los genéricos reales como por ejemplo decir vecindario en lugar de vecinos, profesionales de la salud en lugar de médicos, o también utilizar algunos abstractos, ¿no?, como la redacción en lugar de los redactores, alumnado en lugar de alumnos y alumnas. Entonces, es decir, inclusive también se pueden cambiar las formas personales de los verbos o de los pronombres, ¿sí? Entonces, hay muchísimos ejemplos de utilización del lenguaje inclusivo. Y los gerundios también son un recurso válido para dejar de comunicarnos con un lenguaje que no nos incluye. Bueno, estoy casi afónica, con un poco de resfrío, y ahora lo que vamos a plantear, pues son las 6:10, y la idea es que ustedes puedan, no sé si a ver, acá tenemos algunas preguntas, pero la idea también es que ustedes puedan utilizar este espacio, ¿no?, para hacer las preguntas que le presente, pero vamos a dejar una parte de la clase para poder utilizarla y trabajar en el foro. Antes los hacíamos dentro de la plataforma, pero con el Team se dificulta, no podemos dividir a quienes están participando en grupos, es muy difícil la puesta en común, así que hemos optado porque la consigna la dejamos en el foro del docente, y quienes participan de la clase nos parece interesante como un mecanismo de cierre, de repensar en los recursos que vamos dando, que puedan dejar sus impresiones en el foro respecto al material que sugerimos que vean una vez que nos desconectemos de este espacio, que es el corto francés que habla sobre estereotipos. Lu, ¿querés explicar sintéticamente cuál es la consigna? Igualmente las dejamos plasmadas en el foro. Sí, ahí yo ya lo puse en el foro docente, lo van a ver en el aula virtual. Está el link para ver el cortometraje Mayorías Oprimidas, que es un corto francés, que está muy bueno, nos gusta trabajarlo en el curso, y lo que le pedimos es que vuelquen ahí en el foro, que detecte los estereotipos detectados y las violencias, los tipos de violencia detectadas, y bueno, para hacer un intercambio ahí dentro del foro. Ya está puesto en el aula virtual para los que quieran acceder. Ahí estoy viendo el chat. Sí, Estela dice que no le funciona el micrófono, no sé si quiere hacer alguna pregunta. No, dice que no. Era por si hacíamos la actividad online. Ok. Claro, sí. No, bueno, pero lo dejamos en el foro. Lo dejamos en el foro, en el foro sigan las consignas y cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, las pueden volcar en el mismo foro. La idea es que no vuelquen extensas conclusiones, ni mucho menos, sino es por sobre todo una práctica, ¿no?, para cerrar la idea de esta clase. Y como les dije al principio, también dejamos un video de Teresa Meana que habla sobre el lenguaje, y dentro del campo del marco teórico dejamos otro también, un link para que puedan enlazar. Ella es muy clara cuando habla, hace muchísimos años que viene hablando de lenguaje inclusivo, y nos da herramientas básicas para que podamos utilizarlo sin la necesidad de esto de quienes es entendible o no que se opongan a utilizar mecanismos clave. Entonces, u otras formas de comunicar. Así que bueno,
Los dejamos con estas inquietudes, que puedan mirar el video, que puedan trabajar. Estás con algún problema de sonido, Pía, ahora. Sí, justo se entrecortó en lo último. Bueno, Alejandra, no sé si querés comentar algo, si no damos por finalizado. No, está perfecto. Nada, quedamos en el foro a disposición para la discusión después que vean el corto que mencionó María Pía. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, gracias.